Vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, Claudio Rossi. Él, en su escuela profesional, es doctor en medicina veterinaria por la Universidad Estatal de Londrina en Brasil, 2001. Residencia, medicina interna, cirugía y anestesiología de pequeños animales en la Universidad del Estado de Sao Paulo. También tiene maestría en ciencias de medicina interna de pequeños animales en la Universidad del Estado de Sao Paulo. Es doctor en filosofía, medicina interna de pequeños animales en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y tiene una especialista en dermatología veterinaria por la Sociedad Brasileña de Dermatología Veterinaria en Sao Paulo. Pues ahora sí que le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Thank you, Gopi. Hola a todos, buenas tardes. Good afternoon to everyone. I made my presentation in English, but we have a lot of people that speak Spanish today, and I will do my presentation in Spanish, okay? But the slides are in English, and you have the translation too. Sorry to the others, okay? Well, we will talk about a few points that I put here, the agenda. Voy a hablar sobre la creación de perros con la herencia genética. Después, la selección, los criterios de selección de los perros y también los tipos de cruces de ellos. Las bases o conceptos genéticos, vamos a hablar un poco de esto. Tenemos una otra presentación después de esta que va a hablar de este tema en específico. Y también las consecuencias de las enfermedades en la salud y bienestar de los perros. Entonces empezamos hablando de la creación de perros y también de la herencia genética. Hay que empezar hablando un poco de la formación de las razas, porque esto tiene una relación directa con las enfermedades genéticas. Y esto se ocurre porque la selección de estos perros, la selección de las razas, tenía como base, hace muchos años, la selección de perros por sus características morfológicas y funcionales. Entonces, estas características tuvieron estos como criterios de selección de los perros y con esto la formación de estas razas. Y también con el cruce de estas razas se ha formado otras razas, se ha seleccionado otras razas también. Como tuvimos antes, por un ejemplo, el cruce del poodle con el labrador, se hace una otra raza, por ejemplo, y así se hace nuevas razas para crianza. Acerca de la creación, los criterios de selección de estos perros y los tipos de cruces, voy a hablar un poco de los principales que tenemos para esta selección. Un de ellos es la aptitud, las características de temperamento de los perros, las características de carácter de ellos, que son importantes cuando hablamos de perros que hacen trabajo o que se hace la selección para hacer alguna acción específica. Como ejemplo, tenemos los perros de caza, que se hace la selección no solamente por sus características morfológicas, pero también por su trabajo. Y esto es importante, pero cuando empezamos este tipo de selección no teníamos seguro, porque hace mucho tiempo no teníamos tan evoluída la veterinaria, la ciencia, y con esto no teníamos los exámenes, por ejemplo, de salud, o no teníamos los testes de DNA. Entonces, cuando se empezó, teníamos una selección distinta de lo que tenemos hoy y tenemos que hacer la crianza, la selección de los perros junto con esta evolución. Es importante que tenemos algunos perros que... Se puede bajar un poco solamente.
gracias, disculpa. Tenemos la selección, por ejemplo, los perros pastores que hacen el manejo del ganado, manejo de patos o ovejas o otras especies. Es importante que hagan su trabajo, pero también es importante que tengan la selección de salud, la selección con las características ideales. Acá, después del trabajo, un poco de agua. Y vamos al trabajo otra vez. Entonces, esto es importante, sí, porque es parte, tenemos muchos perros que hacen su función, su trabajo, pero tenemos también que prezar por la salud, pero por el bienestar. Aquí tenemos otras situaciones, por ejemplo, en el Newfoundland, un perro de guardia, pero que también hace el trabajo. Si tuviéramos perros, por ejemplo, que son mucho robustos o hipertipos, como hablaba a poco Claude, seguro que no va a hacer este trabajo. Entonces es importante tener el perro que tiene las características del estándar. Acá tenemos también los perros que hacen otro tipo de trabajo. Acá son los primitivos, los huskies siberianos. Y es importante que tengan no solamente la piel, el pelo, pero todas las características para conseguir hacer el trabajo en la niebla. Y también otros perros que también hacen, seguro que trabajos que hacen parte de nuestro día a día. Acá tenemos un ejemplo, los farejadores que hacen el trabajo, acá por ejemplo para la búsqueda de drogas, o acá la búsqueda de personas también. Entonces son importantes y hablamos hoy antes y ahora hablamos, es importante tenermos las razas de perros, ¿por qué? Porque hacen su trabajo para nosotros, hacen su función para las personas en general. Good. Y seguro que la compañía, tenemos muchas otras razas con su selección para casa, para guardia, para compañía y otras cosas, pero todos ellos hacen parte de nuestro día a día y conviven con nosotros y es importante que tengan buen temperamento, buen carácter. ¿Ok? La otra forma de selección es el pedigrí. Es una forma que muchos criaderos hacen para hacer la selección de los perros para crianza y muchas veces hacen esto por la línea de sangre del perro, ¿ok? La genealogía. Tenemos en los pedigrees FCI por lo menos 3 generaciones que se mira esas informaciones y algunas veces tenemos informaciones acerca de la salud del perro. Hoy vamos a tener una charla que va a hablar acerca de esto. Una otra forma de hacer la selección por las características externas, las características morfológicas, que se llama de fenótipo. ¿Qué es esto? ¿Qué hablamos de fenótipo? Que Claude habló a poco, he hablado a poco para nosotros. Parte de estas informaciones están en los estándares de los perros. Entonces, nosotros, jueces, los criaderos, hacen su selección muchas veces con base en las características que tenemos en los estándares. Acá un ejemplo, tenemos el fila brasileño, y acá tenemos un perro que tiene que seguir más cerca posible a las características que están en el estándar de la raza. Y el mismo acerca del tipo, de la conformación, de sus angulaciones. Todo esto está descrito, está en el estándar de todas las razas.
Y un otro criterio de selección es la base del genotipo. Muchas veces nosotros tenemos esta selección para el control de enfermedades, pero también colores, y esto es parte hoy de un programa de crianza que es específico y que preza por la salud y bienestar. Entonces acá un ejemplo, tenemos el Terrier brasileño, y acá tenemos, por ejemplo, el negro, que es dominante por el azul, sobre el azul, y la misma cosa, el marrón es dominante sobre el Isabela. Entonces, muchas veces no lo sabemos si este perro tiene un gen para tener un perro, por ejemplo, azul. Y la genética nos ayuda en este tipo de situación. Y aquí tenemos otro ejemplo, un perro que es un tricolor, pero que tiene un gen que no aparece la tercer color. Entonces hay que hacer un examen genético para determinar la color que este perro tiene. Se mira solamente el castaño y el blanco, no tiene o preto, o azul, o marrón, o Isabela. Y también es importante en la crianza los tipos de cruces. Acá vamos a hablar bien pocos acerca de esto, pero solamente para llamar la atención que los cruzamientos de inbreeding, que son las cruces de perros que tienen una relación familiar muy grande. Un ejemplo, el padre con su hija o la madre con su hijo. En estas situaciones tenemos, sí, muchas veces las características preservadas, pero un problema que podemos tener es la presencia de doenças, de enfermedades muchas veces. ¿Por qué? Porque se hace la selección muchas veces de perros que pueden tener genes recesivos o dominantes para doenças, para enfermedades, y con esto hacer la selección de esto. La inbreeding, cuando tenemos un poco más distante este tipo de cruce. Outcrossing, cuando son líneas distintas de cruce. Y también lo cruzamiento entre razas, el cruce entre razas que hablamos antes. Y es importante hacer, cuando tenemos mucho inbreeding, la determinación del coeficiente de inbreeding de estos perros. ¿Por qué? Cuanto más alto este coeficiente, más grande la posibilidad de tenermos problemas, de tenermos enfermedades en los perros. Y aquí se mira un ejemplo, el labio fendido, de perros que tenían un inbreeding bastante importante. La tercera parte, vamos a hablar acerca de genética. Esta no es mi charla, pero yo tengo que hablar un poco para hablar de las enfermedades genéticas. Después, Elodie va a hablar mucho más de este tema. ¿Ok? Es importante, ¿no?, que cuando se habla de cromosoma, se habla de un cuerpo que tiene informaciones, y estas informaciones están presentes en el núcleo de la célula. Son primariamente compostas de DNA y proteína. ¿Por qué esto es importante? Porque los dogs tienen pares de cromosomas que son específicas para la especie. Y de la misma forma, otras especies los tienen también. En los perros tenemos 38 cromosomas que llamamos de autosómicos. ¿Qué es esto? Estos cromosomas determinan la característica de la especie, en nuestro caso, los perros. Y un sexual, X o Y, que determina el sexo del perro. Então, acá se mira, cuando es distinto, los otros son todos los autosómicos. Quanto aos genes e locus, acá eu tenho um exemplo quando se tem distinto,
São unidades de herência que ocorrem em ubicações específicas. ¿Qué es esto? Se determinan las características del perro. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, apenas tenemos una diferencia en una base nitrogenada en la formación de este DNA, que no es malo o bueno, solamente determina que este perro tiene una característica así o otra característica así. ¿Todo bien? Distinto cuando tenemos genes que tienen relación con la enfermedad. ¿Ok? Acá es solamente característica. Entonces, los dos, ok, no hay problema cuanto a esto. Y cuanto a alel, es importante hablar de alel porque vamos a hablar de las enfermedades en la última parte. ¿Qué son ellos? Son relaciones são formas alternativas ou variedades do gene que ocupam um mesmo sítio ou posição homóloga no cromossomo, que determina uma característica, uma específica, uma determinada característica. E a ação de eles pode resultar em diferente expressão de esto. Um exemplo acá, temos macho e uma hembra que tem, por exemplo, estes alelos, dos duplo A dominante de um lado, acá duplo A recessivo. E temos a formação de outro com uma maiúscula e uma minúscula. Que é isto? Tá? Quando hablamos de homocigoto, se relaciona quando tienen como el mesmo tipo de genética y los heterozigotos cuando tienen los dos. Então, esta es la diferencia. ¿Por qué esto es importante? Porque las enfermedades tienen relación con este tipo de herencia. Então, por exemplo, né, hablamos del fenótipo antes, que são as características externas, pero el fenótipo sí tiene relación con el genótipo. ¿Por qué? Porque si el perro tiene señales de una enfermedad, es porque él porta el gen de esta enfermedad también. Y por otro lado, el genótipo, sí, ahí sí, lo dato genético, que es una secuencia única y característica del individuo. Então, acá son ejemplos que tenemos cuando nosotros vamos a juzgar ou hacer la selección de los perros para crianza. Nosotros miramos mucho más el fenótipo de los perros, las características, la cualidad de ellos que se relacionan, que tienen relación con el estándar de la raza. Y otro tema importante acerca de las enfermedades es cuanto a su dominancia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay fenótipos que son dominantes. ¿Qué es esto? Cuando tiene una dominancia en relación al otro alelo recesivo o que se llama poligênico. El alelo dominante expressa mesmo se um indivíduo é homozigoto dominante ou heterozigoto, que hablamos antes, o que tem os dois As maiúscula ou uma minúscula. Então, em esses perros se tem a apresentação da enfermidade. Distinto do alelo recessivo. Neste, temos o genótipo com homozigoto recessivo. Por um lado, nestes perros, nós temos a determinação, se temos um padre e uma madre com o mesmo genótipo. Quando hacemos o cruce, temos todos os filhos que têm a enfermidade. Isto é fácil para sacar del criadero, pero por outro lado, é malo quando temos a realização do cruce. E o último deles, os poligênicos ou multifatoriais, que têm influência por múltiplos genes e também por el ambiente. Acá um exemplo, a displasia de codo, a displasia de cadeira,
son genes poligénicos que tienen también acción del ambiente para manifestar. Quanto à dominância, acá temos um exemplo, no perro cristado chino, el perro sin pelo es dominante sobre el otro, y la misma cosa cuando tenemos el chihuahua pelo curto quanto al chihuahua pelo largo. Entonces, son características de dominancia, pero que no tienen relación específica con enfermedad. Y otra cosa, hay el link de la ausencia de dentes con la ausencia de pelos. Entonces, esto es una relación directa genética. Y aquí tenemos distinto, né, las cardiopatías en los perros. Un ejemplo, acá tenemos la cardiopatía del boxer, que es una característica poligénica, que, por exemplo, é distinto da aqui a autossômica dominante, que é distinta da cardiopatia del Dachshund, e aí sim é uma herência poligênica. E a última parte, vamos falar um pouco destas doenças, das enfermidades. Quanto aos tipos de herência, temos a autossômica recessiva, la autosómica dominante, hablamos de ellas, las que son relacionadas con el sexo, entonces el cromosoma X, la anomalía del cromosoma y la poligénica. Entonces tenemos muchos tipos y aunque la designación que no se conoce o incompleta. Tenemos muchos tipos, por eso que muchas veces tenemos que hacer los testes genéticos para determinação se o perro tem a genética para esta enfermidade ou não. Quanto a algumas destas doenças, vamos começar. Seguro que não há como falar de tantas doenças, de enfermidades acá, mas vamos falar um pouco de las principais que temos em la criança. Então, musculoesquelética, a deslocação de patela, é muito comum em raças pequenas, então é tipo de enfermidade que temos muito e seguro que para ter o diagnóstico, muitas vezes temos que sacar o perro de criança, pero é importante a ação veterinária para isto. A displasia de cadeira, acá se tem importância as raças mais grandes, então, ou grande ou gigantes. Também temos a ação por exames e seguro que temos que sacar os perros portadores de la criança. A displasia de codo, também nas mesmas raças, o mesmo tipo de manifestação da displasia de cadeira. E também, com relação à parte muscular, as hérnias abdominais. Acá são mais comuns em raças pequenas e também é importante que se haga o diagnóstico e se haga o tratamento, porque podemos ter herniação, por exemplo, de vísceras e com isto ter problemas no perro. Las doenças de los ojos, tenemos muchas de ellas en perros, entonces es importante que cada persona, cada criadero y los veterinarios tengan en mente que es importante para las razas. No que sea imposible que tengamos una doença que no es común para esta raza, pero que ocurre. Pero es importante para ellos y para los perros que tengamos en mente cuáles son estas doenças. En la catarata, el problema está acá, la opacificación, y con esto se mira malo y muchas veces se tiene ceguera. Acá se llama cherry eye,
que el prolapso de esta glándula que se localiza en la tercer párpado acá. El ectrópio, cuando se mira, acá el párpado baja y se tiene la exposición de los ojos. Aquí, cuando se tiene entrópio, seguro que en todas estas es posible que nosotros, cuando juzgamos las personas, cuando miran, cuando tienen sus perros en casa, se puede mirar y llevar para el atendimiento veterinario. Acá la exposición excesiva del ojo, esto ocurre en algunas razas braquicefálicas y que se hace un ojo rojo por esto, por conjuntivitis, por la exposición excesiva del ojo. Y acá, cuando se tiene el glaucoma, y como los humanos tienen un carácter genético. Las enfermedades de pele son comunes las alergias. Para nosotros, en la clínica veterinaria, es muy común, muy importante este tipo de enfermedad. La más común de ellas es la dermatitis atópica, pero tenemos la alergia a alimentos también, o la picadura de pulgas, carrapatas, otros tipos también. O que se llama de sarna negra es un ácaro que es común la ocurrencia de este tipo de enfermedad y también tiene una transmisión genética. Y muchas veces el problema es que no hay una manifestación tan temprana en la vida del perro. Y este es un problema porque si no tenemos esta manifestación temprana, se mira mucho tiempo después y algunas veces el perro ya ha hecho hijos también. Entonces se mantiene la herencia de la enfermedad. Los casos de seborrea que se llama primaria o por descamación o pela presença de sebo, a formação de sebo, e a dermatite por excesso de párpados, excesso de piel, hablado há pouco também acerca de esto. Então, mira quanta piel, seguro que esto não é salutar, não tem bem-estar, e o perro muitas vezes tem muitas infecções, secundárias, problemas de pele. As doenças cardiorrespiratórias, as enfermidades cardiorrespiratórias, as duas mais comuns são estas. A primeira, a enfermidade da válvula mitral, é muito mais comum em raças de pequeno porte, distinto da cardiomiopatia dilatada, que é muito mais comum nos perros mais grandes ou gigantes, as raças mais grandes. E seguro que esses animais têm clínica, características de estas doenças, pero o problema é quando temos uma hembra, um macho, que tem filhos e se detecta o problema depois. Por quê? Porque todos os filhos estão allá, são enfermidades que se empieza a clínica depois de 5, 6, 7 anos, um pouco mais temprano em el cavalier, cerca de 2, 3 anos é possível, pero a dificuldade é esta. Depois que empiece que tenho filhos com o problema, temos apenas que controlar a enfermidade em el perro. E este tema nós não vamos falar agora, porque temos duas charlas relacionadas a isto, pero a importância, quando juzgamos, de não ganar um perro que tem, acá um exemplo, a oclusão de las vías nasales. Esto não é bueno. Seguro que o perro também tem suas consequências em la saúde. E a última parte, as doenças endócrinas. Temos a doença de tireoide, que é a deficiência del hormônio. São dois, T3 e T4. O problema também é cerca de las outras que hablamos antes. Nós muitas vezes temos manifestação clínica de
de la enfermedad con 8 o 9 años o más. Entonces, este perro tiene muchos hijos y la doença se perpetúa en el criadero. El hiperadrenocorticismo, que se llama también de síndrome de Cushing, que muchas veces tiene un cuadro de aumento de volumen abdominal y se tiene un aumento de ingestión de agua, también un aumento de veces que el animal urina, pero el problema también empieza mucho después que el perro tenga tenido hijos o que tenga tido una salud buena ao longo de su vida. Y la diabetes, né, que es la deficiencia de insulina, también es importante. Hay algunas razas que tienen una predisposición más importante de ella. Un ejemplo hasta está acá, el poodle es un ejemplo, pero tenemos muchas otras y la misma cosa. Muchas veces la manifestación es tardía. El trabajo genético es importante, el trabajo veterinario es importante en esas doenças. Y aquí un poco de otras doenças, porque son muchos tópicos, no tenía como hablar de todos. Aquí un poco de otras doenças que son importantes. Otra vez, né, en razas de grande porte o gigante, la dilatación, torsión gástrica, es importante. Acá el problema es que cuando se mira el problema, muchas veces un cuadro agudo y que si no se hace nada en poco tiempo, no tenemos mucho que hacer después. ¿Ah? Las doenças de los riñones o congénitas, las urolitíasis de los perros y la epilepsia idiopática, un cuadro neurológico que tem algumas raças que têm uma predisposição também, com a ocorrência de episódios convulsivos. E temos a descrição em los estándares acerca da presença de las dos pelotas no testículo. Esto é importante, é parte de nossa evaluação e muchas veces tenemos una consistencia distinta de ellos. Entonces es importante que cuando evaluamos tengamos en mente que puede no ser el normal o que se palpa en este momento. ¿Ok? Então, como mensajes finais, la responsabilidade de nosotros en la crianza de perros. Então, nuestro trabalho é importante para a preservação, a promoção e a melhora da criança das raças. Temos que ter plano cuidadoso de seleção dos cães e também o controle genético de doenças ou também de colores quando temos enfermidades relacionadas a elas. Seguro que precisamos, é necessário acompanhar os perros dia a dia, quando temos problemas ou quando temos doenças, enfermidades que têm relação com estas raças, fazer os exames veterinários ou genéticos. Então, esta avaliação constante é importante. E seguro que, com todo isto, intentamos ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida e bem-estar para os perros. E também seguro que para os humanos. É importante a relação de eles com nós outros e também o trabalho e o suporte de eles para nós outros. Muitas graças. Invito a todos a venir ao Brasil. Vamos a ter a Mundial, o World Dog Show, agora em dezembro. Estão todos invitados a participar con nosotros. Muchas gracias. Cada vez vemos en el mercado la aparición de más comidas grain free, porque cada vez vemos también más ejemplares que son intolerantes al grano. ¿Eso en un futuro también se podría considerar una dolencia de los perros o hay que pasarlo un poco de largo?
Gracias. Hoy en día se considera un poco que estos perros tienen un tipo de alergia que puede tener relación con alergia alimentar o mismo atopía. Entonces, hoy en día, disculpe, hay líneas que trabajan con esta teoría. Y el problema de la comida que no es balanceada es la necesidad para el perro. Nosotros hoy seguro que, no sé si Nixa allá en Europa tiene ese problema, pero en Brasil hoy tenemos muchas personas que pasan al manejo con comida natural, pero no tiene todos los nutrientes necesarios para el perro. Y después de un tiempo tenemos problemas de piel o otros, pero de piel es importante que vienen para nosotros para saber qué se pasa. Entonces, es un problema que tenemos también, por lo menos en Brasil. Okay? I had a Welsh Corgi who was already about 8 years old, and she was diagnosed with Van Hildebrand's disease. She was bleeding, she almost died. They had to open her up and seal it, cauterize it and everything. Now she had about 3 litters before that. Does it mean that all her puppies will have Van Hildebrand's disease? I don't know specific in this disease. I don't know if Elodie can help us. No, I don't know specific in this disease. Me llamó un poquito la atención nada más, no se mencionó nada sobre mielopatía degenerativa. Y se me hace que sí es importante porque hay muchos perros con o portadores o afectados. Gracias. Pero la neuropatía degenerativa, en comparación con estas otras enfermedades, tenemos mucho menos que estas otras. Y tenemos muchas otras que nosotros no hablamos hoy y que también son importantes. Pero seguro que sí, hay algunas razas, un ejemplo del Pug, es una raza que tiene importante este tipo de enfermedad, pero hay muchas otras también. Y por esto es importante el criadero ter en mente cuáles son las enfermedades más importantes o más comunes en la línea de sangre o en la raza misma. ¿Okay? Gracias. I want to thank the FCI board members for giving Mexico the opportunity of having this important World Congress for Welfare and Health for the dogs worldwide. We are really pleased and thank you so much for giving us this great opportunity. And also I want to thank all the speakers from all over the world who participate in this great event. Thank you.